del Ministerio de Marina. No he podido encontrar ningún texto chileno, ayúdenme ustedes, por favor, si encuentran o saben de algo, que haga un análisis, ¿no?, más o menos histórico, de corta duración, si ustedes quieren. Quitemos la dictadura, hacemos un paréntesis, o pensamos de antes de la dictadura, o de antes de la dictadura y después de la dictadura, ¿no?, para no meternos en embrollos, está bien, pero una historia más o menos clara que me diga cómo, ¿no?, y de qué manera, con qué leyes se han ido transformando los controles oficiales sobre las zonas litorales y sobre el mar patrimonial, ¿no? Porque hay un ejemplo, por ejemplo, que para mí es como sustantivo, porque en México en el 76, y gracias a un presidente completamente demente pero muy eficaz en esto, ¿no?, Luis Echeverría Álvarez, se concretó, internacionalmente reconocido, esta historia de las 200 millas de mar patrimonial, la zona económica exclusiva. Los chilenos no firmaron en ese entonces. Entonces, a mí sí me gustaría saber cuáles son las funciones que tiene la Marina en este asunto de reticular el espacio marino y litoral. Y es una historia que hay que hacerse. Entonces, en términos de ciencias sociales y humanidades, la historia estamos en humanidades, bueno, pues necesitamos una especie de historia, no del poblamiento de las costas, sino historia del control territorial de las costas, que es una historia que va entre lo jurídico, lo legal, ¿no?, y la práctica de un ministerio como el de Marina, ¿no? O sea, es para historiadores, sí, pero para historiadores macanudos, no cualquier historiador, ¿no?, que piense que yo estudio el siglo XVIII y la comunidad fulanita de tal. No, porque el problema es mucho más amplio que esto, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo desafío del tipo de las ciencias sociales y humanidades, porque necesitamos economistas con una visión así, historiadores con un interés más amplio que la sola temporalidad, que sea el siglo XV, XVI o XVII, como acostumbra tradicionalmente el historiador referirse a su trabajo. Y un tercer elemento básico en todo esto, que yo creo que de alguna manera se liga con los dos anteriores, que es el de la geografía humana, ¿no? El de la geografía humana, que liga el paisaje, la observación del paisaje, ¿no?, y el uso de ese paisaje, ¿no? Entonces, no estamos tampoco preparados los antropólogos para dimensionar el paisaje, cuando en la tradición más tradicional, válgase la redundancia, de la antropología muy clásica, el paisaje está en el centro de la observación, ¿no? Pero hemos perdido esa parte, y entonces se generan problemas muy extraños. Hemos perdido la dimensión espacio-temporal, que para los pescadores es fundamental. Yo no sé si para otros grupos sociales, pero para esta comunidad es sustantiva. Se nutre de esta dupla espacio-tiempo. Vive en función de el identificar estas cosas espacio-tiempo. Entonces, la economía, la historia y la geografía humana es sustantiva también para eso. Entonces, resumiendo, ¿no?, el tercer y gran, digamos, desafío es el desafío derivado, en primer lugar, de la complejidad de los grupos sociales que queremos analizar cuando hablamos de pescadores artesanales, y por tanto el desafío es que tenemos que volvernos multiespecíficos. Es decir, tenemos que volvernos personas que pueden hablar con un biólogo de tú a tú, que pueden hablar con un geógrafo de tú a tú, que pueden entender qué dice un oceanólogo cuando está diciéndote, cuando te está informando sobre las condiciones que él ha estado estudiando para una zona, que tiene que ser capaz de leer una ley y saber interpretar qué es lo que esa ley está diciendo para el caso de esta gente. Yo no digo que para cualquier caso, no, para lo que tiene que ver con ellos, ¿no?
Entonces, el gran desafío, que hay muchos particulares y de cada lugar y zona, el gran desafío es la mentalidad, abrir nuestra mentalidad. Ese es nuestro gran desafío. Abrirnos a la idea de que no es necesario ir siempre en un camino con pasarelas, sino que tienes que quitarte esas pasarelas y ver todos los caminos que tienen que ver con la comprensión de la situación de estos pescadores que tanto nos entusiasman. Porque esa perversión de diluirte, entre comillas, entre muchas especialidades, ciencias y temas, es una perversión derivada del objeto sujeto de estudio, no de mi locura. Los pescadores me lo están diciendo. Necesito saber del mercado, necesito saber qué pasa con el clima, necesito saber qué pasa con la comunicación entre la gente, necesito saber qué está sucediendo del otro lado del mar, que me está llegando la mierda de allá para acá. Necesito saber tantas cosas, ¿no? Entonces, no es que yo me invente la necesidad de ser plurifacética, no, es que el sujeto que yo quiero analizar me lo está diciendo. Termino diciéndoles también que para los antropólogos muy tradicionales, escolares, no sé si escolásticos, porque quizá el término es precisamente pésimo, pero bueno, esos antropólogos siempre te acaban diciendo, bueno, pero entonces, ¿dónde queda el objeto de estudio antropológico? Tan, tan. Pues mire, el objeto de estudio antropológico pues depende, porque yo lo tengo muy claro, son los pescadores artesanales, whatever that means, porque ya sabemos que no estamos todos de acuerdo en qué quiere decir esto, pero yo sí tengo mi idea de cómo, ¿no? ¿De qué? Y lo antropológico está en la tradición antropológica de toda la vida. Lo que nos hace antropólogos no es que estudiamos, sino cómo lo estudiamos. Eso es lo que nos hace antropólogos. ¿Cómo estudiamos a los pescadores artesanales? Haciendo observación participante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vas y te instalas y vives ahí con ellos, no como ellos, pero sí con ellos, y te enteras de cuáles son los temas que a ti te pueden apasionar de aquello que estás viendo como muestra más representativa, pues es la que estás viendo, ¿no? Entonces, yo no tengo problema moral en decirles que efectivamente el tema mismo no es lo antropológico. Lo que es antropológico hoy en día es la manera de hacer eso, ¿no? Eso es lo que nos identifica. Podemos ser sociólogos, historiadores, medio economistas, algo ecólogos, lo que sea, pero ¿llevamos a cabo trabajo sobre el terreno o no? Y no solamente con los pescadores en sí, yo me atrevo a decirles que también tiene uno que hacer trabajo sobre el terreno a veces con los miembros de ciertos ministerios, con ciertas oficinas administrativas, hacerte amiga de la secretaria, sacar todas tus dotes de diplomática, tragarte la mala vibra que tienes, el prejuicio de que sabes que esos son los malos y yo soy la buena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese desafío es el desafío que teníamos en el pasado y que seguimos teniendo hoy en día, y es el más grande desafío. El más grande desafío está en nuestra propia percepción de lo que queremos hacer. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Ahora tenemos un momento para conversar, para discutir, para hacer preguntas. Por tanto, la palabra se cede. Bueno, gracias por la charla. Y una pregunta, dentro del desafío que usted señala, ¿cómo se contempla el rol del Estado, la supereconomía costera, la pesca artesanal, y lo que es la imposición de un modelo económico, político, social, neoliberal, que en el caso de nuestro país incluso se pretende forzar al resto de América Latina, en el sector de pesquería y de agricultura? Y es importante porque este modelo, esta política,
apuntan primero al proceso de privatización de los recursos costeros, también del litoral costero, la imposición de un sistema de acceso y uso de los recursos a través de cuotas individuales de captura, el tema de la concentración económica, que en el caso de nuestro país es absolutamente escandaloso. Es decir, 7 grandes compañías ya controlan el 90% de las cuotas globales de pesca. Y también el tema de transnacionalización del sector, especialmente del sector de acuacultura. Y el nuevo elemento, que es la entrada del sistema financiero y de los bancos al área de pesca y acuicultura, por el cual se va a avanzar a una nueva etapa, que es el de la pesca y acuicultura especulativa. Es decir, en un tiempo más ya no interesa si existe o no físicamente el recurso, lo importante es la propiedad de las cuotas individuales o de las concesiones de acuicultura que yo puedo alcanzar en un mercado de compra y venta y arriendo de estas cuotas, o puedo también transar las concesiones de acceso al litoral. En este momento se está discutiendo un proyecto de ley que es el más regresivo en América Latina y cuyo objetivo central es la exclusión de la pesca artesanal, tanto como comunidades productivas, sociales, culturales, y la transformación en mano de obra temporera, barata, en función de la gran industria pesquera, de la acuicultura industrial, de la actividad de turismo y también de los retail, es decir, de las grandes comercializadoras de supermercados, que también buscan entrar en la repartición de lo que son los recursos y la área que utilizaba la pesca artesanal históricamente. Entonces, estamos en este momento en un proceso en que no es el mercado el que está generando estas reacomodaciones, es el Estado el que a través de sucesivas modificaciones en la Ley General de Pesca y Acuicultura está creando las condiciones para la exclusión y eliminación de la pesca artesanal. De hecho, ya en la práctica una parte importante de la pesca artesanal está amarrada con la pesca industrial, le vende sus capturas a la pesca industrial, reorienta sus producciones desde el mercado doméstico hacia la exportación. Sí, también tiene un impacto sobre la seguridad alimentaria nacional. Entonces, ¿cómo ustedes perciben? Ese es el marco en el que hoy día se mueve la pesca artesanal, las comunidades costeras y también los pueblos originarios que tienen actividades en el borde costero y en los recursos marinos. ¿Cómo perciben eso? No sé si hay más preguntas que podamos sumar para que después respondamos. Yo quería hacer un comentario. Soy pescador artesanal y me sentí muy interpretado por muchas de las cosas que usted dijo, pero en estos momentos hay un proyecto de ley, como lo decía Juan Carlos, que está en discusión en el Parlamento, que define el futuro de nuestras comunidades, no por 15, 20, 25 años para siempre. El asunto es que de esta academia hay un muchacho que, Jorge Pereira, que lo deben conocer, que es parte de nosotros ya, el que está viviendo en quiebra y con las comunidades. Entonces usted dijo algo que no me pareció muy bien: vivir con las comunidades, no ser como nosotros. Sí, ¿por qué no? Somos pescadores y nos sentimos orgullosos de serlo. Y Jorge tomó ese camino, está en Queble trabajando con el Comité de Defensa del Mar y también está uno de los que encabeza la lucha en contra de la privatización pesquera en la novena región. Entonces, el tema de fondo para nosotros es que sin peces no hay actividad pesquera. Y entregando los pocos peces que quedan en propiedad de un grupo de familias de este país, tampoco hay actividad pesquera. Y el tema está, obviamente, que la academia, el conocimiento debe ocuparse de estos temas, pero aparte de discutirlo en estos foros, aparte de escribir libros, aparte de documentar lo que nos está pasando, hay que estar en el terreno también. Nosotros creemos que ahí está la cuestión, está con nuestra comunidad, está con nosotros. Hay que hacer las cosas en concreto. En estos últimos tiempos yo los llamo a los muchachos, los jóvenes, han habido movilizaciones en algunas caletas
El gobierno no ha querido entender. Ayer tuvimos una sesión especial en la Cámara de Diputados y hubo muy poca presencia de algunos partidos políticos ahí, pero nos dimos cuenta de que la tendencia es seguir con el mismo modelo de administración pesquera para adelante. El gobierno está en eso y muchos parlamentarios están en eso. Estamos conscientes que la única forma de parar esta máquina que se conviene justamente la acción directa en la calle, en las comunidades, con la gente, estar ahí en el terreno, ahora, no mañana. Nosotros estamos muy de acuerdo con que los profesionales, la gente que tiene expertise profesional, que tiene conocimiento, escriba sobre nosotros. Estamos contentos que la antropología esté preocupada de nuestra realidad, de lo que pasa con nuestra comunidad, pero en 2 o 3 años más no queremos ser objeto de estudio por parte de la arqueología. Queremos seguir estando y creemos que le hacemos bien al país. Hay una cantidad enorme de temas que nos gustaría, como sector pesquero, conversar con la profesora y elementos discursivos. Por ejemplo, se habla del tripulante. En Chile, la pesca artesanal, no existe el tripulante, por ley, y está en la ley. Existe el pescador artesanal, el armador, el buzo y el pescador propiamente tal. El tripulante, el señor empleado asalariado de la industria. Nosotros nos distribuimos el ingreso mediante sociedad a la par. Tenemos cosas muy interesantes, creo yo, de estudiar. Hay que seguir estando con ustedes como estudiosos, seguir estando con el sector. Pero nosotros queremos seguir estando también. La actividad quiere seguir estando. Claro. Así que yo quería hacer este comentario y decirles que la pega también está en las calitas o en las comunidades de pescadores, que está en el terreno. Hay no solamente Jorge, hay varios niños más que están trabajando y siendo uno más de nosotros, trabajando en el terreno. Eso quería dejar planteado acá. Muchas gracias. 2 preguntas y después responde la profesora. Acá y después. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a esta conferencia y te felicito porque realmente se ve y nutrimos mucho de los planteamientos y el conocimiento. Si puedes subir el volumen de voz para que lo escuchen. Okay. No tengo tendencia a hablar muy fuerte. Pero bueno, estaba agradeciendo, digamos, la conferencia. Gracias. Ahora sí se escucha. Entonces agradecía a la profesora la conferencia y los términos y el conocimiento que nos transmite. Yo soy biólogo marino, estoy en el extremo en el tema técnico, trabajo en la Subsecretaría de Pesca, ando con otros colegas acá. Y el punto es que en relación a los modelos, digamos, a los modelos de desarrollo, la pesca artesanal viene de un modelo muy tradicional que desde el punto de vista de los sistemas jurídicos se llama pesca de libre acceso, digamos, o pesca a recursos de libre acceso. Ese ha sido el modelo tradicional. Ese modelo a nivel mundial en general ha fracasado desde un punto de vista de la sostenibilidad de los recursos. Y se ha ido reemplazando ese modelo de mayores derechos de uso de los recursos o también en algunos casos derechos de propiedad. La pregunta va en que esos mayores derechos de propiedad o de uso, si bien es cierto, van otorgando mayores beneficios o espacios a las comunidades y a los pescadores en términos espaciales, no avanzan mucho en otros aspectos del desarrollo de grupos de trabajo, como usted decía, de una comunidad de oficio. En cuanto a que yo tengo entendido de que la unidad productiva, que es la embarcación en general, y que es un modelo que se replica en Latinoamérica, los deja en una esfera de trabajo relativamente individual, pero el desarrollo de los aspectos asociativos no parece muy fuerte en ese esquema. Entonces la pregunta es, ¿hacia qué modelo se puede avanzar en términos de fortalecer la asociatividad, justamente pensando en los problemas que tienen que ver con enfrentar el mercado? Porque el mercado es una realidad, o sea, o convivimos con esa realidad o cambiamos de planeta, digamos. ¿Cómo entonces los aspectos que son muy fuertes del trabajo individual a nivel de las embarcaciones, cómo se pueden fortalecer o llevarlo hacia el tema asociativo, que no es una cualidad
desarrollada en la pesca artesanal, asociativa en términos comerciales, quiero decir. Yo no sé si existe, o usted sabe si a nivel de Latinoamérica existe esa suerte de preocupación, digamos, de la pesca, en el sentido de cómo dar y avanzar en ese paso para enfrentar justamente las amenazas del mercado y la amenaza externa. Sí, Bueno, primero que nada agradecer a la doctora por su exposición, muy interesante. La pregunta mía es referente a que hay una experiencia de una famosa ley Laskenche, en donde se le dan ciertos derechos a los grupos indígenas que viven en el borde costero. Derechos entre comillas, porque así como le sacaron la ley Laskenche, también están haciendo artimañas, el Estado, el gobierno está haciendo artimañas para quitarle derechos. Es un juego político. La pregunta es si acaso hay otra experiencia en América Latina donde se le otorgan derechos exclusivos sobre el borde costero a grupos indígenas, o a dónde se puede adquirir algún texto. Gracias. Gracias. Bien. Empezaré por aclarar que el asunto del Estado y el mercado no son asuntos efectivamente menores, que tienen una interrelación, ¿no? Yo me permito en este lugar cerrado, espero sin espía, decir que esta historia que usted comenta con respecto a que el problema no viene del mercado, sino de la imposición del Estado de modelos de privatización para controlar, digamos, los litorales de forma, digamos, territorialmente hablando en la parte litoral, pero también de las capturas en el resto del océano, ¿no? Yo me permito disentir en que sea el Estado. El Estado es un brazo ejecutor de la política de comercio del mercado internacional. No, digamos, en México sucedió durante varios momentos, y no para el caso de la pesca, sino para otros casos, para el caso de la agricultura, por ejemplo, etcétera, que se implementa un cambio de ley para lograr posibilitar la entrada de un capital especulativo sobre los terrenos litorales para la inversión en los grandes desarrollos turísticos. No es que al Estado se le ocurriera que iba a tener que cambiar la ley para poder dar para poder invertir él como Estado en esos lugares, sino que era una necesidad de cambiar esa ley para que hubiera la entrada de capitales privados, porque en México se suponía que los litorales eran parte del territorio nacional del que el Estado era soberano, y lo más que se podía hacer era darles concesiones por cierto tiempo, pero nunca la propiedad, ¿no? A mí el cambio de la ley esta que se está perfilando y que más o menos conozco, me parece como muy clara en términos de que el Estado requiere de formalizar la privatización de los territorios litorales, ¿no? De formalizarla en toda su expresión. Pero ¿para qué puede el Estado como este querer eso? Si el Estado no es un Estado inversor como en México, no es un Estado que haga negocio con nada. Necesita hacer eso para facilitar la entrada legal de ciertos capitales extranjeros que están pujando por controlar ese espacio, ¿no? El problema es sumamente serio porque efectivamente, sí, como habíamos dicho hace un momento, los pescadores artesanales por principio son gente que van y vienen, que no controlan, que no son propietarios, pero controlan y usan espacios litorales y espacios marítimos y espacios costeros, ¿no? El hecho de que la ley los restrinja a un espacio cerrado y puntualmente definido les está de alguna manera impidiendo ese ir y venir
para la captura de peces o de especies móviles, y los está obligando a quedarse con una forma de cultivo y por tanto de trabajo asalariado en el cultivo de alguna especie, digamos, de importancia comercial internacional. El hecho de quitarle al espacio la posibilidad legal de ir y venir en él es sumamente relevante para terminar con la forma tradicional de trabajo de un pescador artesanal. Bien, esa transformación de ese espacio tiene sus bemoles muy claramente vistos para otros lugares de América Latina, ¿no? Esta, digamos, privatización de los lugares en sitios como México puede ser oficialmente así, pero extraoficialmente no se cumple tanto con la ley. Aquí sí, porque es un estado como muy rígido y muy controlador efectivamente de esto. ¿A qué nos lleva, digamos, el interés de racionalizar de esta manera la propiedad, ¿no? Nos lleva a una contradicción muy seria que yo creo que tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, el Estado chileno se dé cuenta, porque entra en resonancia por completo cuando al mismo tiempo de que quiere privatizar los territorios, incluso las líneas de mar, al mismo tiempo está generando por presiones internacionales un Ministerio del Medio Ambiente. Y entonces, los ministerios del medio ambiente en América Latina, en México, en Brasil, en Colombia, han funcionado siempre como una especie de balanza, de contrafuerza a esta historia de privatización de los mares y de los territorios litorales o playas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene que acabar ocupándose, como en todas partes, porque así se lo exige la comunidad internacional, de cuidar la permanencia de ciertos recursos y no de exacerbar su explotación, ¿no? Entonces yo sí creo que en algún momento va a haber un eco de resonancia enorme entre la versión de la ley de pesca privatizadora de los espacios y la versión sobre cómo mantener los recursos en esos litorales, en esos espacios, sin perjudicar una especie y en función de mantener al medio ambiente más sano, ¿no? Esto para decir que finalmente yo lo que veo muy complicado pero posible es la unión de los pescadores con la gente que está metida en la defensa de los espacios en términos ecológicos, en términos de sustentabilidad, en términos de todo esto. Porque sí hay una presión contemporánea sobre la manutención de esto. Digamos que si el Estado chileno hubiera hecho esta ley hace 50 años, hubiera pasado como mantequilla. O sea, hubiera pasado. Pero hoy en día esa ley tiene sus contradicciones al interior mismo del aparato del Estado, cuando genera un Ministerio de Medio Ambiente que está obligado a hacer ciertas cosas que no se las puede permitir la privatización rectangular y cuadrada de sus espacios. Por un lado, no es una cosa que se haga de un día para otro, pero es una alianza muy factible y muy posible entre pescadores y conservacionistas, whatever that means. Ahora, la función de los proyectos de ley del Estado chileno tiene como muchas contradicciones, porque al mismo tiempo que saca una ley como esta, saca otra ley con respecto al financiamiento, a las formas de financiamiento, al capital financiero y su entrada en el país. ¿Son realmente mutuamente apoyadoras o más bien como que una y la otra están en problemas? Vaya, no acaban de embonar esas leyes. Todo esto para decirles que yo siempre he pensado, porque mi experiencia con otros pescadores, no solamente en México, me llevan a eso, que los pescadores siempre están, digamos, en el límite de algo con algo, siempre están escapándose por una rendija mínima, inimaginable a veces 50 años o 20 años antes. Así es como van a seguir estando, ¿no? Yo no me refiero, cuando dije que los antropólogos tenían que
trabajar en las comunidades de pescadores, pero no ser pescadores. Yo no me refiero a que no tengan por qué serlo. Sí, puedes convertirte en pescador, pero, digamos, es muy difícil convertirte en pescador y seguir siendo antropólogo, ¿no? Hay que decidir qué es lo que uno quiere ser, o ser un rato uno y otro rato el otro. Esa versatilidad de los pescadores para mí sigue siendo algo muy importante, y esa versatilidad es comenzar a hacer migas, ¿no? Relaciones con gente que no estaba en el espectro anterior y que ahora sí puede estarlo. Bueno, por otra parte, y un poco para, digamos, para intentar resolver o dar una propuesta sobre qué modelo, ¿no? Porque preguntan con mucha recurrencia por los famosos modelos. No quiero decirles que el modelo de la señora ganadora del premio Nobel, diciendo que esta versatilidad de los trabajos son los que económicamente tienen futuro y no lo contrario, que bueno, le dieron el premio Nobel, por algo ha de ser. Yo me referiría más bien al hecho de que esta obsesión de que sea el modelo, con entradas de 2 o 3 y nada más. Los matemáticos tienen una facilidad que nosotros no podemos adquirir, pero es genial, porque los matemáticos hacen ecuaciones de n variables y matrices de n variables. Yo no digo que nosotros vamos a hacer un modelo de n variables, porque eso sería absurdo, pero sí de una cantidad mayor de variables a las que hasta el momento les hemos puesto, ¿ves? Y en esta nueva manera de ver un modelo, tienes que acabar entrándole a que parte de la variable sea la variable costo-beneficio ambiental. Si somos capaces de mostrar que en un periodo de tiempo definido y relativamente corto nos resulta mucho más caro apostar por cuadricular el territorio, porque después de que vendamos lo que tenemos ahí cuadriculado a un mercado que se llena de ese producto y por tanto baja su precio, no nos va a beneficiar demasiado tiempo el tener esta ridícula lotificación del territorio, no solo porque va a bajar el precio de nuestros productos en el mercado internacional, sino también porque luego de que se vaya, y a eso hay varios ejemplos en América Latina, luego de que se vaya esa industria porque no tiene el precio suficiente el producto, la gente que queda en la costa no tiene ninguna otra alternativa de trabajo ni de manutención. Aquí hay un elemento que yo omití, pero que me parece muy importante para un poco divagar, si ustedes quieren, sobre este aspecto, que es el hecho de la demografía. En los últimos 20 años, en toda América Latina, México, Brasil y el sur de Chile son ejemplos prístinos de lo que voy a decir. En los últimos 20 años, el crecimiento demográfico en las costas es el más grande en nuestros países. En México el crecimiento demográfico tiene una tasa desde hace 15 años, desde 1995, 2005 casi, desde todo este tiempo tiene una tasa de crecimiento triple y 3 y 4 veces mayor que la tasa de crecimiento demográfico nacional. Quiere decir que hay una inmigración hacia la costa constante. Nadie va hacia la costa si no tiene trabajo. El caso del sur de Chile es alucinante. Una isla como Chiloé y toda la zona continental, ¿no? Hace 20 años eran unos pueblos así de 1,000 personas, 2,000 personas, 3,000 personas, 5,000 personas. Pues ahora tienen 120,000. No es el crecimiento de la tasa de crecimiento nacional, es un impacto mortal. Entonces, todo esto para decirles que si dentro de nuestro modelo metemos el aspecto ambiental y el aspecto demográfico, ¿no?, el modelo económico se tiene que transformar radicalmente. Si seguimos utilizando un modelo económico basado en los cálculos
del siglo XIX. No, XIX. Incluso los cálculos de los modelos post Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé si ustedes han leído el libro Una sola tierra, que todos los ecologistas desconocen, pero que es la base de todo lo que en la vida moderna se puede llamar conservacionismo y control del espacio para mantener el ambiente en ciertas condiciones, ¿no? Esos dos elementos, aún hoy en día, siendo sustantivos, no han estado metidos, ¿no?, ni siquiera en el análisis de poblaciones. Esos dos elementos son sustantivos para que el modelo tenga más piecitos. Si queremos solamente contar el beneficio de vender durante 10 años machas y choritos, se puede cuantificar perfecto. Ahora díganme usted cuánto me va a costar que la gente siga viviendo en esa zona, o que se vaya a otra, no sé cuál, porque lo demás está deshabitado. ¿Cuánto me va a costar darle casa, comida, sustento, trabajo a toda esa gente que el chorito llevó ahí y que no le duró más que 10 años el gusto? ¿Cuál es el costo ambiental? En el caso de los salmones ya hay cálculos muy claros sobre el costo ambiental de eso. Entonces, eso tiene que estar sumado al modelo. Y en esto la Ohlson es muy clara. Si se suman todas estas cosas al modelo, funciona todo en estilo pesca artesanal más o menos. Porque el otro dilema del mercado es que el mercado está pujando sobre ciertas especies de captura o de recolección que son especies para mantenernos a todos jóvenes y a todas bellas, guapas y flacas, para un consumo, ¿no?, de sociedades que son ecologistas en sus perspectivas internacionales y en los foros internacionales, pero cuyos habitantes están con su demanda de ese consumo desbaratando otras zonas como estas sin saberlo. No lo saben. La gente en México, yo tengo muchos amigos que son adictos del famoso salmón, que yo en lo personal detesto. Pues venga con el salmón y venga con el salmón y está baratísimo, mejor, perfecto, es perfecto para mantenerse joven, bella, guapa, etc. Pues sí, pero ¿sabe usted lo que está costándole el salmón a toda esa gente que está ahí sacándolo en jaulas? Porque ese costo no está en la rebanada que usted está comprando. A esas alturas del partido y dado el cambio demográfico de gente que va a las costas, ese es un elemento clave para hablar con los economistas que solamente saben de números. Si vamos a contar, contemos. El modelo tiene que meter en esa cuantificación estos otros elementos, el demográfico y el ambiental, que, ojo, o casualidad del destino, es precisamente a eso a lo que tiene que servir el moderno, ¿no? Al equilibrio de la relación habitantes con territorio. Entonces, vaya, no es que sea una panacea, pero es una posibilidad que no hay que olvidar, ¿no? Por eso podríamos seguir hablando de todo esto mucho más tiempo, ¿no? Pero, digamos, un segundo gran elemento para el modelo es esta historia de que, y yo tengo pelea con esto, ¿no?, que el libre acceso ha fastidiado todas las pesquerías y tal. Si vemos los datos FAO 1960, 70, 80, 90, ¿qué es lo que estamos viendo? Una captura creciente de ciertas pesquerías, todas industriales, porque son los datos que además se pueden sacar más fácilmente, no nada más porque son buenos y malos, sino porque eso sí se puede saber con mucha precisión. Cuando las pesquerías de corte industrial, de corte merluza del centro del Mar del Norte o del Atlántico Sur, etcétera, cuando esas pesquerías comienzan a dar de no, es decir, sus cifras de captura bajan, suben los precios, pero sube también la demanda y no se sabe qué hacer, se comienza a ver que se debe a que hay una sobrecaptura de las especies, es decir, a que nuestra captura no les permite llegar a una edad de juveniles y adultos y reproducirse. Perfecto. Entonces, ese modelo
¿no? Los españoles lo han vivido en todas partes y hasta se han hecho acreedores del último desastre ambiental en Namibia, ¿no? Porque después de echarse sus mares norteños en el Atlántico Norte y el Mediterráneo, bueno, pues comenzaron a colonizar Namibia y sacaron, vaya, todo, y rápido. Bueno, ese es un ejemplo muy, muy importante. Pero entonces el modelo que estaba hablando de que la captura que se va sumando, creciendo, en tantos años acaba con las especies de tales zonas, se hace extensiva a las razones de los cambios en los volúmenes de captura de las pescas artesanales de esos mismos países. Insisto, el caso de España en esto es muy, muy peculiar, muy representativo, muy paradigmático. Pero, fíjense ustedes qué cosa extraña, en el caso de España en particular, resulta que la disminución en los volúmenes de captura se debía a dos elementos en el caso de España: a que la propia ¿cómo se llama?, flota artesanal, ¿no?, estaba en verdadero desuso, ¿no?, y a que las cuotas impuestas por la Unión Europea para esas capturas no habían crecido durante más de 10 años. Y tercer elemento, a que las zonas de captura tradicionales en el mar Mediterráneo estaban disminuyendo porque la contaminación en el Mediterráneo ya era impresionante y desde los fondos marinos se iba yendo hacia el extremo norte, sur, oeste del mar Mediterráneo. Entonces, todo esto para decirles que si extrapolamos la tendencia